Buenas tardes a todos. Soy Silvia Martín García, trabajadora social del Hospital Universitario Infanta Cristina. Vengo acompañada de dos personas maravillosísimas, que son Begoña Ceballos de Diego, que es psicóloga y trabajadora social, es responsable de la Unidad de Trabajo Social de la Asociación Española contra el Cáncer, y Eva Sánchez González, que es enfermera asistencial del Hospital Universitario Infanta Cristina. En primer lugar, quisiera agradecer a la organización la puesta en marcha de este primer Congreso Nacional de Cuidados al Final de la Vida. Y en realidad es una gozada comprobar la enorme variedad de disciplinas profesionales que tenemos cabida en la atención en cuidados paliativos. Y esto viene a demostrar dos cuestiones muy importantes. Por un lado, que la atención en cuidados paliativos goza de una excelente salud, si me permitís decirlo, que requiere obligatoriamente de una intervención interdisciplinar, que tenga capacidad de intervención en todos los aspectos del proceso vital por el que está transitando el paciente. Por otro lado, en las anteriores ponencias que han tenido lugar a lo largo de los días anteriores, nuestros compañeros han proporcionado una visión de los cuidados al final de la vida desde el ámbito médico, de enfermería e incluso de la visión de la medicina tradicional china. ¿Y esto qué es lo que supone? Lo que significa en realidad es la de poner en valor la visión realmente integrativa que requieren los cuidados paliativos en la actualidad, que por supuesto va más allá de lo que se entiende por una intervención multidisciplinar. Desde esta mesa, que se denomina la emoción como guía del cuidado, vamos a intentar dar respuesta a la visión psicosocial imprescindible en la atención al final de la vida y, como no, a la visión del papel del entorno cuidador, a quien considero totalmente los coprotagonistas en la atención al paciente en el proceso final de su vida. Quisiera empezar mi ponencia, que se titula La biografía del paciente como eje del cuidado en la atención paliativa, partiendo de la definición que hace la SECPAL de los cuidados paliativos. En esta definición señala, entre otras cuestiones, que la intervención en cuidados paliativos viene definida por la aparición de un intenso impacto emocional en el paciente y la familia, con una importantísima repercusión sobre la estructura cuidadora, donde llega a producirse una alta demanda y consumo de recursos psicosociales. Partiendo de esta premisa, en mi rol profesional como trabajadora social, miembro de un equipo de soporte de cuidados paliativos hospitalario, mi objeto de intervención no puede ser otro más que el propio paciente. Es el paciente, pero además su contexto, sus interrelaciones y, por supuesto, el grupo familiar en el que se encuentra insertado. Y es que la aparición de la enfermedad va a producir, tanto en el paciente como en su familia, una serie de demandas funcionales que van a marcar nuestra intervención. ¿Y cuándo debemos comenzar nuestra intervención con este paciente? Nuestra intervención viene determinada en el mismo momento del diagnóstico de la enfermedad. Tenemos que ser capaces de calibrar el impacto que tiene la aparición de la enfermedad, no solo en el paciente, sino también en su familia. Por ejemplo, ¿qué impacto puede tener la enfermedad si el paciente tiene menores a su cargo o personas con discapacidad o simplemente que no tenga una red familiar de apoyo? Como tampoco el impacto de la enfermedad sería igual si esa enfermedad aparece en un abuelo de 90 años que
Si el paciente es de una familia monoparental, una mujer de 45 años, por ejemplo, con menores a su cargo. Y ya no digamos el impacto que puede causar en el grupo familiar si esa enfermedad aparece en un hijo. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que el paciente y su familia, en el momento de aparición de la enfermedad, incorpora un nuevo miembro a esa familia, que es la propia enfermedad. Pero es que además nosotros, como profesionales, también nos incorporamos dentro como un nuevo elemento dentro de ese sistema familiar que se ha creado. Y va a constituir esa enfermedad el principio organizador no solo de la vida del paciente, sino también la de su entorno familiar. Es el diagnóstico el que ancla de alguna manera a ese paciente y a esa red familiar a la que pertenece. De esta forma aparece un nuevo sistema dentro de ese grupo familiar, que es el sistema de asunción de cuidados. Y a partir de que se produce el hecho diagnóstico, ¿qué es lo que sucede? El paciente queda afectado, pero también queda su familia. Hay que atender a su ser querido y además reemplazarlo en la medida de sus posibilidades y las funciones que antes cumplía el paciente. En la familia como unidad sistémica clave, si una parte de ella queda afectada, el resto se tiene que recomponer. ¿Cuál es la parte afectada? El paciente. Y la familia lo que intenta es mantener su dinámica habitual, con lo cual es muy frecuente ver en las familias un cambio de roles. Por ejemplo, el hijo pasa de ser cuidado a ser cuidador, si es el padre o la madre el paciente. O, por ejemplo, puede pasar que la esposa pasa a ser ahora la principal sostenedora económica si su esposo, con anterioridad a la aparición de la enfermedad, era el único miembro que trabajaba en esa familia. Además, en nuestra intervención con el paciente y familia es fundamental tener en cuenta dos aspectos. Por una parte, tenemos que ser conscientes del ciclo vital por el que está transitando el paciente. Por ejemplo, no es lo mismo un paciente de 30 años en pleno desarrollo profesional y familiar y personal que un paciente, por ejemplo, de 63, 64 años, en cierres de jubilarse, que tiene unas perspectivas de ocio, de disfrute y de familia, ¿vale? En ambos casos, con la aparición de la enfermedad, las expectativas y proyectos de vida que al menos a medio o largo plazo tenían, se van a paralizar, al menos de momento. Y por otro lado, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener presente el tipo de enfermedad que se le ha diagnosticado al paciente. No es lo mismo un paciente oncológico con una previsión de terminalidad más o menos clara que un paciente diagnosticado de una enfermedad neurológica, por ejemplo un ELA, que pueden ser procesos que duran incluso años. Ninguna familia es normal o anormal por sí mismas. Hay que valorar al paciente y a su familia porque lo están haciendo de la mejor forma que saben y que han aprendido, con lo cual debemos saber valorar y ponderar su esfuerzo para poder tirar hacia adelante. Nosotros los profesionales tenemos que aprender a saber decirles lo bien que lo están haciendo y reforzar todos los aspectos positivos que tienen, porque todas las familias lo tienen. Y cuando les haces la devolución al paciente y su entorno cuidador de todos estos aspectos positivos que hemos detectado, lo agradecen muchísimo. Y sobre todo se sienten muy reforzados y muy valorados. Y eso es en realidad lo que necesitan. Cada enfermedad tiene una personalidad propia en cuanto a su comienzo, a su curso, a su desenlace, a su previsibilidad de curación o, en su caso, a una posibilidad de terminalidad.
Me gusta la idea de pensar que los profesionales que trabajamos en cuidados paliativos somos como los copilotos en una carrera de rallies. El piloto es el paciente y es él el que decide si pone segunda, si pone tercera o en un momento dado quiera parar. Es él el que nos va a marcar el ritmo de intervención. Nosotros, los profesionales, como copilotos que somos, le guiamos en el camino, pero es el paciente el que tiene que conducir su propio camino. Y siguiendo la estela de las metáforas, que es que a mí me parecen que son muy clarificadoras y muy sencillas de entender, también me gusta la idea de visualizar al equipo de cuidados paliativos como una orquesta. Somos médicos, somos enfermeras, somos trabajadores sociales, somos voluntarios, que tocamos a la vez componiendo una sinfonía que está hecha a medida del paciente. Y esa sinfonía no es más que el vínculo que establecemos con él y con su red familiar. Y es verdad que este vínculo va más allá de lo puramente técnico, de lo clínico, donde en muchísimas ocasiones este mismo vínculo que establecemos hace que la demanda del paciente y su familia sea muchísimo más evidente que en otros ámbitos sanitarios de intervención. Si un paciente ha sido capaz de transitar por todas las etapas del proceso de su enfermedad, un paciente que lo tenga elaborado, metabolizado, aunque haya sufrido, por supuesto, es muy fácil que quiera llamar a su hermano con el que no se habla desde hace 20 años por una herencia, porque en realidad lo que está haciendo el paciente con esa acción es aceptar que se va a morir. ¿Y cuál es la clave en nuestra intervención como profesionales? Yo creo que la clave de nuestra intervención es nuestra propia empatía, manejar nuestra propia empatía como profesionales. El cómo la manejo, pero no en el sentido literal del término, de sentir lo que realmente siente el paciente, de ponerme sus zapatos, porque eso es imposible. El dolor es el dolor del paciente, es el dolor de sus cuidadores, de su familia, que es único y personalísimo, y desde luego es imposible sentir lo mismo que ellos sienten. Es su dolor y no el nuestro, aunque nosotros estemos siempre acompañando. Los profesionales tenemos una herramienta maravillosa y que nos da muchísimo miedo utilizar, y es el silencio. Casi siempre manejar los silencios es mucho más terapéutico de lo que nosotros nos creemos, porque en realidad ni el paciente ni la familia están buscando una respuesta mágica. Lo que quieren es vomitar. Y es verdad que cuando el paciente y la familia vomitan no se sienten bien, pero vomitan con nosotros y nosotros tenemos que estar ahí y saber sostenerlo. Si lo figuramos de forma gráfica, si yo ahora vomito, mis compañeras no me dirán, jolines, ahora Silvia está vomitando, y no me dejarían sola. Me darían un recipiente para que pueda continuar haciéndolo. Y cuando termine, probablemente no me sentiré bien, pero al menos me sentiré menos mal. Y mis compañeras seguramente me sujetarán, me tocarán el hombro y me animarán a seguir vomitando hasta que ya no pueda más. Pues esa es nuestra función. Nosotros estamos ahí, estamos acompañando y no pasa absolutamente nada por no decir nada. O decirles precisamente, no sé qué decir. Y es verdad que el silencio no es fácil, no es agradable, pero tenemos que aprender a sostenerlo. Y los profesionales estamos muy poco acostumbrados. Al igual que también debemos de aprender a manejar el lenguaje no verbal, que es muy potente. Nuestros gestos de la cara, la mirada, el tono de voz, el tacto.
Con todo esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que debemos de ser auténticos y honestos con el paciente. Está fenomenal saber realizar escalas de valoraciones de tipo clínico, de tipo psicosocial, el Zarit, el Bartel, la escala Gijón, si tiene dependencia, si tiene dolor, si hay un riesgo de sobrecarga familiar. Claro que son necesarios porque son instrumentos que nos van a marcar nuestra propia intervención, pero es muchísimo más enriquecedor y auténtico levantar la mirada del cuaderno, mirar al paciente y ser honestos con ellos. Y ellos lo van a agradecer siempre. Y por supuesto, cuando el paciente o la familia nos estén contando lo que consideren, en nuestra cabeza que no estemos pensando voy a decir tal frase o tal cual porque con esto le voy a solucionar yo. No, no es verdad. Tenemos que ser mucho más flexibles con nosotros mismos y con el paciente y ser capaces de preguntarles cómo te podemos ayudar hoy para que te puedas sentir mejor o qué necesitas ahora, en este momento. Y claro que los recursos materiales y económicos son muy importantes en estas situaciones, para el paciente, para su familia. Está clarísimo que hay una pérdida de roles sociofamiliares muy importantes, pero reivindico el valor de lo primordial, de lo esencial en nuestra intervención, y es el de poder conversar con nuestros pacientes. Que ellos puedan expresarse con sus miedos, sus angustias y sus deseos, o no hacerlo, porque también están en su derecho de no querer hablar, no querer estar con nosotros y no acceder a nuestra intervención. Y no pasa nada, y nosotros debemos de saber respetarlo. Con todo esto, lo que quiero decir es que quiero reivindicar el valor de la persona y que nosotros, los profesionales, somos el mejor recurso que nosotros podemos dar. Con todo esto, ya voy a dar paso a mis compañeras. A Begoña, como os he dicho antes, es Begoña de Ceballos de Diego. Ella es psicóloga y además de trabajadora social, es una excelente escritora y ha hecho un libro que se llama Tras la mariposa azul, que es Aprender de la muerte te llena de vida, con lo cual esto engloba todo lo que es la filosofía de los cuidados paliativos. Cuando quieras. Muchas gracias, Silvia. Me ha encantado tu ponencia. Gracias. Yo realmente creo que hemos reflexionado mucho juntas, además, porque hemos compartido intervención en diferentes momentos. Y mi reflexión va para complementar lo que tú estás hablando precisamente, ¿no? Porque, bueno, pues las situaciones que vivimos cada día nos llevan, lo que yo me he dado cuenta cada vez que he ido interviniendo y a lo largo de los 15 años que llevo trabajando ya en esto, lo que me he dado cuenta es que a veces uno tiene que hacer silencios también para verse uno, ¿no? Y es de lo que yo quiero hablar también, ¿no? De cómo, bueno, pues uno necesita revisarse como profesional, ¿no? Yo, una vez me dijo un profesor algo que me encantó, y es que tú no puedes acompañar a alguien a un lugar donde nunca has ido. Pero eso, claro, eso no significa que tú tengas que haber vivido todo lo que esa persona ha vivido, ¿no? Pero sí que hayas conectado con los miedos que tiene esa persona, porque son los que tenemos todos, con las dificultades que tiene esa persona, porque son las que tenemos todos, ¿no? Con lo cual, en realidad, lo que yo he ido aprendiendo es que para bajarse al pozo, a sentir el pozo del otro, uno tiene que sentir sus propios pozos, ¿no? Y es lo que he ido aprendiendo a lo largo de los años con el acompañamiento a mis maestros, ¿no? Yo siempre digo que para mí las personas que acompañamos, ¿no?, son mis maestros de vida. Y eso me costó un poquito verlo al principio, ¿no?, porque cuando empiezas en un trabajo como este, te sientes tan responsable, con tanta carga, ¿no?, que al final
pues tu labor diaria se hace un poco como tensa, ¿no? Yo hablo de mi experiencia, ¿no? Yo sentía el peso de la responsabilidad de acompañar a una familia en ese momento tan espectacularmente importante, ¿no? Entonces, al principio lo que hice es leer todo lo que encontré sobre la muerte, ¿no? Porque decía, tengo que estar preparada para dar una respuesta, ¿no? Y me encanta lo que decía Silvia, porque poco a poco me fui dando cuenta de que bueno, que primero tenía que encontrar muchas respuestas yo para poder dar ninguna, ¿no? Y fue precisamente en un domicilio que vi en paliativos cuando llamé a la puerta y lo que me encontré fue una familia que fue absolutamente mi espejo. La paciente se llamaba Begoña como yo, su marido se llamaba Gonzalo, como se llama mi marido, y sus hijos tenían las edades de mis hijos. Cuando ya salí de ese domicilio, del que por cierto hice una intervención bastante regular porque salí corriendo del miedo que tenía, me senté en un banco y me acuerdo perfectamente y dije, yo tengo que revisarme esto, porque en realidad ese día me di cuenta de cuál era la circunstancia de lo que realmente me estaba pasando, ¿no? Y yo creo que como profesionales de paliativos tenemos que hacernos una reflexión todos antes de nada que tiene que ver con la muerte, ¿no? Porque es verdad que de la muerte no se habla, la muerte parece que no se menta, no vaya a ser que vaya a venir y no sé, que venga antes de tiempo porque hemos hablado de ella, ¿no? Hay una creencia absolutamente irracional de que eso pudiera pasar, ¿no? Entonces aquel día que yo topé con mi miedo más profundo fue cuando algo empezó a cambiar dentro de mí, ¿no? Yo siempre digo que cuando uno reconoce sus miedos es el primer momento en el que puede empezar a transitar por ellos, ¿no? A ver, ahora. Y yo creo que además me fui dando cuenta, según le fui dando nombre a ese miedo, que era el miedo a la muerte, y lo fui compartiendo, lo fui hablando, fui leyendo todo lo que pude, pero ya no solo a nivel más técnico, sino de reflexiones más profundas que había hecho diferentes personas al respecto, me di cuenta de que no era un tema solo mío, sino que todos estábamos viviendo algo parecido, ¿no? Entonces empecé a identificar lo que yo veía en mí, ¿no? La frialdad con la que a veces yo miraba, por mucho que hubiera hecho. Yo soy psicóloga y trabajadora sociales, herramientas de habilidades sociales me las habían enseñado, si las tenía, si sabía la teoría, pero no conseguía convertir eso en práctica y que, como tú decías, que el lenguaje verbal acompañara y fuera coherente, yo me sintiera auténtica en acompañar al otro, hasta que yo no reconocí, ostras, tengo miedo a esto, tengo miedo a la muerte, ¿no? Y es curioso porque cuando analizas el tema te das cuenta de que el miedo a la muerte está debajo de muchísimos miedos, ¿no? Porque muchas de las fobias y muchas de las dificultades, ¿no? o incluso las imposiciones que tiene a veces la gente de tener razón, ¿no? Es como cuando te dicen es que estás defendiendo esto como si te fuera la vida en ello, ¿no? Es verdad que a veces parece que nos estamos jugando algo más allá de lo que está pasando a nivel explícito, ¿no? Entonces, mis maestros, los pacientes de cáncer y sus familias me han demostrado que lo que yo tenía que hacer antes de nada era transitar por ese miedo, ¿no? Porque lo que me han enseñado es que los miedos se curan con luz, con lo cual lo que tenía que hacer es encender la luz de mis miedos y ver qué había detrás, ¿no? Como nos pasaba tantas veces cuando éramos niños, que decías, ¡ay, qué horror! Hay un monstruo ahí, es horroroso, no sé qué, y decías, mamá, que viene un monstruo horroroso. Encendía la luz y era el perchero. Dices, pues pasa mucho con todos los miedos, ¿no? Evidentemente estoy hablando de algo especialmente doloroso, porque estoy hablando de la dificultad más grande. Pero incluso acercándonos a algo tan duro, ¿no? Como puede ser perder a alguien que adoras y que quieres y que por supuesto vas a echar de menos. Pero si jamás en la vida te has planteado nada de qué quieres hacer en la vida, de qué es lo que, cómo quieres despedirte de esta vida, qué es lo que quieres legar, si jamás te has planteado nada al respecto, realmente la angustia te ahoga. Y lo hemos visto nosotras como trabajadoras sociales cuando... claro, si en el último momento quieres hacer todo lo que no has hecho a lo largo de tu vida, pues no da tiempo y la angustia te ahoga, ¿no? Entonces,
yo siempre invito a que es una oportunidad que todos podamos reflexionar un poquito más sobre el tema, ¿no? A mí siempre me dicen que es que pensar en la muerte o tenerla un poco más presente es como ser pesimista. Yo creo que es todo lo contrario, que es ser más vitalista. Que uno, teniendo presente la muerte y que no eres infinito, empiezas a vivir con muchísima más intensidad, ¿no? Porque yo creo que a lo que yo he llamado un poco la ceguera de la inmortalidad, lo que hace es que sentir o pensar que hay tiempo para hacer todo lo que queremos hacer, lo que hace es que mañanizamos nuestra vida, la dejamos para después. Bueno, ya lo haré, ya viviré esto que quiero conseguir. Nosotros lo vemos mucho, ¿no? Cuando llega una enfermedad como el cáncer y te dicen, ahora que me he jubilado, va y me llega el cáncer. ¡Ostras! No voy a poder hacer todo lo que quería hacer, ¿no? Y dices, y tenemos que esperar a jubilarnos para vivir y disfrutar de la vida. Me niego. Nosotros las generaciones, si no, tenemos fatal, ¿no? Entonces es, ir viendo y revisando qué es lo que podemos actualizar, qué es lo que podemos, qué sueños, qué ilusiones, qué ingredientes necesita nuestra vida para que nos apasione y nos ilusione, ¿no? Porque si no lo das todo por supuesto, es como, ya llamaré a esta amiga porque siempre va a estar ahí, ya abrazaré a mis hijos porque siempre van a estar ahí, ya disfrutaré de las primaveras porque va a haber tantas, o ya iré a ver en la playa anochecer porque si es que vengo siempre al mismo sitio a veranear, ¿para qué lo voy a hacer, no? Entonces nos perdemos, como dicen los pacientes, los pequeños sucesos de la vida. A mí me impresiona mucho, nosotros hacemos grupos donde les preguntamos a las personas que acompañamos qué es lo que han aprendido de la enfermedad, ¿no? Y hubo una mujer que me impresionó porque cuando nos estaba contando un poco la experiencia de todo lo que había aprendido, nos contó cómo se sintió el día que salió a la calle por primera vez después de que se le hubieran quitado ya los efectos de la última quimioterapia. Entonces dice que era un día de primavera, pues como los que podemos tener ahora mismo, ¿no? Y decía que todo brillaba de una manera especial, que olía de una manera especial porque había llovido mucho, y de repente empezó como a sentir que si estuviera, ella decía, como estrenando la vida. Y a mí me impresionó, nos dejó a todos mirándola con los ojos como platos, ¿no? Y dice que cuando le pasó esa sensación, ¿no?, de repente se paró en un banco para observar, ¿no?, la primavera, y empezó a ver a la gente correr de un lado para otro, de un lado para otro. Y entonces empezó a ver todo el automatismo con el que vamos andando todos, ¿no?, y corriendo. Y decía, te juro que estuve a punto de gritar en medio de la calle, ¡despertad! ¡Os estáis perdiendo la vida!, ¿no? Nos emocionó a todos, ¿no? Porque decías, es esto, ¿no? No valorar los pequeños sucesos de la vida, la primavera, pues ¿por qué no? ¿No? Disfrutarla, ¿no? Entonces yo creo que aprovechar y aprender, ¿no?, de los pacientes es un gran reto, porque desgraciadamente cuando acompañamos a las personas diariamente nos damos cuenta de que hay muchísimas maneras de enfocar los últimos días de tu vida, y no es habitual que podamos hablar con los pacientes de una manera natural, cercana y fácil, ¿no? Para mí fue un lujo conocer a un hombre que se llamaba Melquiades, que pues para mí fue impresionante porque realmente era un chico de 36 años que le habían desahuciado en principio antes de tiempo. Le habían dicho que le quedaba un poquito de tiempo de vida, estuvo un tiempo en un hospital esperando un poco que llegara ese momento y no llegaba, ¿no? Y entonces cuando yo llegué a verle a su casa es porque había decidido que se iba a morir, pero que todavía le quedaba tiempo, así que se volvía a su casa, porque esto de estar esperando ahí y despidiendo a la gente en la misma habitación, que no lo iba a seguir haciendo, ¿no? Entonces yo le conocí en su casa y hablaba con una tranquilidad de la muerte que a mí me dejó fascinado, ¿no? Y al cabo de los meses de irle a visitar, un día me armé de valor y le dije, Melquiades, no sabes lo que aprendo contigo, estoy deseando venir a verte todos los meses porque es espectacular las conversaciones que tengo, ojalá las pudiera grabar para contárselas a mis amigos, que es que se puede uno despedir de la vida así y echarse las risas que nos echamos hablando de la muerte y hablando de la vida, ¿no? Y entonces me decía, pero si yo ¿qué quieres que te diga? Yo tampoco no he sido ningún santo. Me decía, que yo no sé qué piensas que soy. Digo, no, pero de verdad que me parece que no es habitual.
Y entonces cuando le dije esto, le dije, oye, ¿tú quieres, me das permiso para que yo le cuente al mundo esto que tú me estás contando? Y me dijo, sí, sí, yo te doy permiso. Y le digo, "Ay, ¿y me escribes algo o me dices alguna palabra o yo hago lo...? Me dice, no, te voy a... Y entonces me dijo estas palabras, ¿no? Dice, a ver, si es todo muy sencillo. Antes de que me dijeran que me moría, mi vida era muy complicada. Y después fue todo muy sencillo. La clave está en la aceptación de la muerte y los fallos, los defectos. La vida es muy sencilla. Levántate por la mañana, da gracias por lo que vives, disfruta y sé buena persona. Ya está. La vida es sencilla, nosotros nos la complicamos. Cuando a mí me dijo aquellas palabras, yo me quedé absolutamente emocionada diciendo, guau, se lo tengo que contar al mundo entero, ¿no? Y salí de su casa a toda velocidad y bueno, fui a ver, ese día la vida me regaló conocer también a otra persona especialmente abierta y con una sensibilidad especial, ¿no? Y con todo el cuidado del mundo conocí a Agustín y como era la primera vez que le veía, no sabía qué sabía él de su pronóstico, ¿no? Entonces fui con mucho cuidado intentando tantear qué información sabía, ¿no? Y de repente se me queda así mirando y me dice, a ver, ¿qué me estás preguntando? Que si sé que me voy a morir, que sí, que yo me voy a morir. Todos nos vamos a morir, ¿no? Tú también, me dijo, me miró a los ojos y me dijo, tú también. La suerte que yo tengo es que a mí me han avisado y a ti no. Yo salí de allí diciendo, ¿qué está pasando este día? Y ese día yo decidí, ¿no?, que tenía que contar un poco al mundo que era posible morir de otra manera, ¿no? Hace poco conocí también a otro paciente que se llamaba Ángel, que bueno, tuve la fortuna de conocerle recién diagnosticado de un cáncer de hígado muy complicado, 3 años antes de acompañarle en el proceso de paliativos, con lo cual yo tenía una relación previa con él, de un acompañamiento como de 1 año, y luego me volví a reencontrar con él en la fase final. Eso también ayudó porque el vínculo, ¿no?, la sinfonía ya estaba formada, ¿no? Y fue muy especial porque también le tuve la suerte de acompañarle bastante tiempo y teníamos mucha relación, ¿no? Y él un día me contó en confidencia algo especial, ¿no? Y me dijo que, bueno, que él antes de que le diagnosticaran la enfermedad había intentado suicidarse y que no entendió por qué, pero un árbol le salvó de ese percance, ¿no? Y al poco de salvarse de esa circunstancia le diagnostican ese cáncer con tan mal pronóstico, ¿no? Entonces me dijo, ¿te puedes imaginar el cabrío que yo tenía? Digo, ¿me salváis para esto? ¿Tú te crees que tiene sentido? Esto no tiene ningún sentido, ¿no? Y entonces a poco de fallecer me cuenta esto en intimidad y me dice, pues ahora sí que le encuentro el sentido, porque es posible morir de otra manera, porque si yo me hubiera muerto en ese barranco, no hubiera muerto como estoy muriendo ahora, ¿no? Pues aceptando y dándome cuenta de lo verdaderamente importante. Yo antes era pues más materialista, daba importancia a otras cosas como damos todos, ¿no? Y ahora he reconocido pues la importancia de soltar el odio, decía, soltar el rencor y aprender a despedirme de la vida de otra manera, ¿no? No hay día que no me acuerde de él y le dé gracias, ¿no? Son nuestros grandes maestros. Total, que es posible morir con amor. Desgraciadamente yo creo que no estamos muriendo así, lo tengo que decir, y creo que, bueno, pues estamos muriendo con mucho silencio, con mucho miedo, y a mí me da mucha rabia, ¿no? Y de hecho yo ahora una de las misiones que considero que tengo es intentar ayudar a la gente a perderle el miedo a la muerte un poco antes de que le diagnostiquen un mal pronóstico, porque si no ya la angustia es tan grande que resulta difícil, yo lo entiendo, ¿no? Entonces, os propongo que paréis un poco porque, claro, aunque nos interesen los paliativos o incluso estéis ya trabajando en ello, yo no sé si habéis parado a reflexionar, ¿no? ¿Cuál es vuestra propia visión sobre la muerte? ¿Qué opináis? ¿Qué creéis? ¿Qué creencias tenéis? O algo que para mí es muy importante y he hablado mucho, ¿no?, con mi familia y con los pacientes, es cómo te quieres ir, ¿no? Yo el otro día les decía, esta canción me la ponéis cuando me esté muriendo. Y decía, ay mamá, ¿qué cosas tienes? Digo, sí, yo quiero banda sonora. A mí me gusta con música. Bueno, pues son pequeños detalles sensibles que unen mucho y que hacen que reflexionemos y nos pueda ayudar, ¿no? Yo os propongo esta reflexión, ¿no? Porque estoy absolutamente de acuerdo con Silvia que el silencio es creativo, ¿no?, que nos ayuda a descubrir qué es lo que tenemos dentro, ¿no? Y como profesionales hay que hacer mucho silencio para poder acompañar de verdad al otro en un trance como este, ¿no? Así que os propongo un juego, que es un juego un poco
especial porque es lo que yo llamo el juego del despertador, ¿no? Imaginar por un momento que os pasará a vosotros ahora, ¿no? Que os queda 1 año de vida. De primeras es como una ola gigante y dices, Dios mío, ¿qué me estás diciendo? O sea, yo venía aquí a aprender sobre paliativos, me estás contando algo que dices, ¡wow!, impacta muchísimo. Pero de verdad, como es un juego, y es que es mentira, es un juego, vamos a hacer un como si, ¿no? Si tú te planteas eso, te da la vuelta la vida y de repente dices, a ver, ¿qué es lo verdaderamente importante? ¿Qué es lo que ellos nos enseñan, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades de la vida, ¿no? Y entonces todos nos podemos hacer una pregunta que para mí es fundamental, que es ¿qué quiero hacer y qué quiero ser? ¿No? Es como, párate, silencio, espera, respira y mira a ver de qué quieres llenar este último año de tu vida, ¿no? Yo jamás en mi vida me hubiera atrevido, ¿no?, a escribir, por ejemplo, el libro que he escrito hasta que no jugué conmigo a este juego, ¿no? Por eso yo creo que la muerte incluso es creativa, porque plantearte que queda poco tiempo te da el impulso que a veces no encuentras, ¿no?, la motivación que a veces te falta, ¿no? Y es que, bueno, pues si uno dice, bueno, me queda poco, yo empecé a pensar, digo, ojo, pues si me quedara 1 año, yo le quiero contar a toda mi familia y a mis hijos todo lo que los pacientes me han enseñado, ¿no? Yo quiero contárselo, así que voy a intentar transmitírselo. Y así empecé, ¿no? Por eso yo reivindico la muerte como la maestra en la escuela de la vida. Yo creo que es una oportunidad que la miremos desde otro lugar para que empecemos a comprenderla, a tolerar un poco el dolor, que por supuesto es enorme, ¿no? Cuando alguien que queremos se va, es de las cosas más desgarradoras, ¿no? Pero tenerla presente es importante. Porque, bueno, yo creo que amar la oscuridad facilita que amanezca, ¿no? Y amar nuestros miedos, nuestras dificultades y aprender a mirar lo que nos complica o lo que nos dificulta puede ser una oportunidad, ¿no? Así que mi propuesta también hoy es que no esperemos a enfermar, como me dicen siempre los pacientes, ¿no? No esperes a enfermar para darte cuenta de lo verdaderamente importante de la vida, ¿no? Que es eso que quieres dejar antes de irte, que es lo que para ti es importante, ¿no? Yo lo he llamado la creatividad esencial porque es que en el último momento dices, este es mi legado, ¿no? Me encantaría poder dejar esto, ¿no? Y yo creo que no hay que exigirse mucho, simplemente hay que ver una mujer que estaba sola, que para mí es uno de los retos que tiene también los paliativos, es aquellas mujeres que no tienen cuidador principal, aquellas mujeres, hombres, vamos, las personas que no tienen cuidador principal. Y qué hacemos en este tipo de situaciones, ¿no? Y ella me dijo algo que me impresionó muchísimo, ¿no? Y me dijo que se había dado cuenta que lo más importante era el amor, ¿no? Y yo me quedé así un poco sorprendida porque dije, pero si no tiene familia, no tiene hijos, no tiene, no sé. Y me dijo, no, es que no has entendido nada. Lo más importante es aprender a amarme a mí misma. Y este silencio que he tenido alrededor, esta falta de recursos me ha servido para ello. Así que, bueno, aquí dejo mi reflexión. Muchísimas gracias. Gracias, Begoña. Ella es una maestra, desde luego, sin duda alguna. Eva, pues cuando quieras, Eva es enfermera, como he dicho antes, asistencial del Hospital Infanta Cristina, y es otra maestra, sin duda. Habéis dejado esto muy alto, sin duda. Os escucho a las dos y no tengo palabras. No tengo palabras porque lo que yo vengo a contar o que vengo a transmitir al público es un poco es una experiencia personal, pero que encaja bastante en lo que vosotros habéis contado, desde el punto de vista profesional, desde el otro lado de la cama, ¿vale? Y bueno, pues no sé si coincidiréis cuando termine mi relato, porque esto es un relato, ¿vale? Si estáis de acuerdo conmigo, en que estamos en sintonía. Bueno, pues como me habéis presentado, soy Eva, llevo trabajando como enfermera asistencial desde hace ya unos cuantos años, así como 20 o por ahí. Y durante todo este tiempo he pasado por muchos servicios y con diferentes experiencias. No sé cuál ha sido el motivo o la razón por la que siempre mi formación ha ido orientada hacia los cuidados paliativos y hacia la atención psicológica de mis pacientes, siendo enfermera asistencial, ¿vale? Durante un tiempo de mi vida profesional lo dediqué o me brindaron la oportunidad de trabajar en una planta oncohematológica, hospital de día, es decir, paciente oncológico, en ocasiones oncológico y en ocasiones oncopaliativo. Y ahí es donde mis pacientes me enseñaron a ser enfermera,
enfermera de verdad, enfermera integral. Quizás, y soy consciente que en muchas ocasiones tuve carencias, ¿vale? Carencias que poco a poco iba disminuyendo porque ellos me iban enseñando, ellos que eran mis pacientes, sus familias y todo lo que tenían alrededor. ¿Y qué me enseñaban mis pacientes y sus familias? Pues que una bolsa de sangre puesta con una sonrisa es más efectiva que sin ella. Que un apretón de manos sin palabras que rellenen silencios llenan una habitación de sensaciones. Y que sentarte en la cama y mirar a los ojos llevan unos minutos y hace que tengas más confianza en mí. Pero aún así, cada día iba aprendiendo de ellos y de ellas y de sus familias. Y todos mis recursos personales se iban ampliando. Tuve formación con grandes profesionales de la medicina, psicología, psiquiatría, enfermería, trabajadores. Pero siempre había inquietudes en mi cabeza que me hacían seguir preguntándome y seguir buscando información. Mi gran debut como enfermera, ya lo he dicho, aparece en el año 2013, exactamente en el mes de octubre, cuando hay una gran persona que es diagnosticada de un cáncer de pulmón. Todavía ese diagnóstico resuena en mi cabeza, ¿no? Cáncer de pulmón. Sí que había tenido casos y había tenido mucho contacto con paciente oncohematológico, pero con esa persona en especial pues era duro. Ahí empezaron una batería de pruebas, consultas, analíticas, y íbamos pasando, mi paciente iba pasando por diferentes consultas, pero Manuel, que así se llamaba mi paciente, nos lo puso muy fácil. ¿Por qué? Porque tuvo una actitud positiva ante la enfermedad desde el primer día. Manuel encontró muchísimos profesionales a lo largo de su proceso, con muchas virtudes, pero también con carencias. Ante las carencias, sí que tuve que desplegar todas mis alas y todos mis recursos para poder ayudar a Manuel en este caso, ¿no? Manuel sí que me enseñó lo que es el concepto biopsicosocial del paciente y dice que si hay un equilibrio biopsicosocial hace que la calidad de vida sea mucho mejor. Como enfermera estuve pendiente de todos sus signos de toxicidad, complicaciones, efectos secundarios, resultados de tratamientos que me llevaron en muchas ocasiones a actuar de manera rápida y así disminuir al máximo la morbilidad de Manuel y con ello las visitas al hospital con sus ingresos que tanto le incomodaban. Manuel y yo hicimos grandes repasos de vida, me enseñó lo que es importante de verdad, me enseñó a escuchar, pero no a escuchar las palabras, sino la emoción que van implícitas en ella. Descubrí con sus palabras que era un romántico y un enamorado de la vida. Su familia humana, su familia canina, sus amigos, lo importante para él era eso. Como enfermera tuve que aprender a marchas forzadas a mantener todo su entorno. Tenía una mujer encantadora, muy cuidadora y resolutiva, con gran capacidad de organización. Había que cuidarla a ella, porque si ella se hundía, Manuel se hundía con ella. Tenía 4 hijas, con gran calidad humana, siempre dispuestas a cuidarle, tanto como a Manuel y su mujer les había cuidado a ellas. 9 nietos, con edades comprendidas entre 1 y 15 años, todos dispuestos a darle mucho cariño y apoyo, tanto como Manuel los había dado a ellos. 3 yernos, que le faltaba tiempo para atender a sus necesidades. Y os vais a sorprender a lo que Manuel le daba mucha importancia, 9 perros. Pero que tenían un comportamiento y una atención que me dejó boquiabierta, con una capacidad para percibir y de dar increíble, que en ocasiones esto superaba al ser humano. Estaréis pensando que esto no puede ser real, pues yo cuando empecé esta aventura también pensaba que no era real. Incluso llegué a pensar que la fuerza con la que empezaron iba a ir disminuyendo poco a poco. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que no fue así. Como enfermera de Manuel no podía descuidar ninguno de estos aspectos, porque como he dicho eran tan importantes o más que el tratamiento farmacológico. Y si algo de esto fallaba, él se hundía. Durante el proceso de enfermedad se encontró con múltiples profesionales donde pude observar muchas carencias y estas las tuve que ir supliendo. Mi cabeza siempre buscaba sin cesar una explicación a esto. Falta de tiempo, falta de formación, miedo, incluso me llega a plantear falta de emoción. Supongo que cada uno de los profesionales con los que me encontré tenía su razón. En todas estas preguntas te das cuenta que los pequeños detalles son los que hacen que no te olvides de una persona. Los tratamientos farmacológicos fueron muy importantes y gracias a ellos Manuel pudo disfrutar de la vida. Pero puestos
y acompañados por las manos de Cristina, Marta, Gema o la Zamorana, como él la llamaba, eran mucho más efectivos porque se acompañaban de una sonrisa, una escucha o una mirada cómplice. Manuel contaba con una hija enfermera que siempre estaba ahí tomando decisiones, buscando siempre el beneficio de Manuel. Le acompañó en consultas, tratamientos y en complicaciones también. Tuve largas conversaciones con ella. Me hablaba de cómo su percepción del quehacer enfermero estaba cambiando en todos sus aspectos. Llegó el último ingreso donde las complicaciones se metieron por medio. En este caso fue una neumonía. Una prueba, otra prueba, analítica, gasometría, donde mi sensación de la sectorización del paciente sin tener en cuenta el todo que me había enseñado Manuel se estaba olvidando por completo. Y nos olvidábamos por completo de la calidad de muerte. Pedía encarecidamente a los profesionales que me entendiesen, que entendiesen a Manuel. Y mi pregunta era, ¿qué nos lleva a los profesionales a cegarnos y a no ver lo que está tan claro? Pues no lo sé, pero nadie ponía cordura a todo esto. Yo, su enfermera, su confidente, no podía soportar cómo la calidad de muerte se nos escapaba. Llegó el día de tomar la decisión. ¿Dónde iba a pasar Manuel los últimos días de su vida? Se ofertaron varios recursos. Hospitales de paliativos, continuar el ingreso hospitalario, pero la familia tomó la mejor decisión que podía haber tomado. Se fueron para casa. ¿Por qué? Porque no había otra alternativa. Fue una decisión apoyada, como bien digo, por los miembros de la familia. Manuel iba a estar rodeado de las cosas y personas que realmente eran importantes. Nos fuimos para casa. A día de hoy, como vuelvo a repetir, es la mejor decisión que tomó esa familia. Hice un despliegue de todo lo que mis pacientes me habían enseñado y sobre todo lo que Manuel me había enseñado en mi vida y en todo su proceso. Puse a su disposición todos mis recursos y recuerdo una frase de una persona muy especial: eres mágica, en un momento has convertido la casa en un hospital. Todo fue gracias al apoyo que tenía alrededor Manuel. El equipo de atención a domicilio de SAT, tengo que nombrar a Genoveva. No sabes la labor humana que haces. Su mujer, todo oídos. Sus hijas, siempre dispuestas a todo. Sus yernos en la retaguardia. Jorge, el quehacer diario con una sensibilidad y dedicación difícil de superar. Sus nietos, todo amor y disposición. Izan y Aitor, grandes cuidadores con amor en estado puro. Sus amigos que supieron esperar sin cuestionar. Sus perros, dando todo en el momento adecuado. Y sobre todo tú, Manuel, que nos lo pusiste muy fácil en todo momento. Y como he dicho, su romanticismo y elegancia le acompañó hasta el final. La madrugada del 15 de mayo del 2017 llegó la agitación, que ni la morfina ni el Dormicum fueron capaces de calmar. Me acerqué a su oído y le pregunté: ¿qué te pasa, papá? Me abrazó y entonces entendí que el momento de la despedida había llegado. Una tras otra le fuimos abrazando y tras el último beso cerró los ojos. Le di las gracias por darme la oportunidad de desplegar mis alas y dejarme hacer lo único que sé hacer: cuidar. Papá, me enseñaste a ser mejor persona, me enseñaste a ser enfermera. Muchas gracias. Bueno, pues esto es la atención en cuidados paliativos. No hay más que hablar. Es esto. Está muy bien. Todo lo que hemos hablado, todas las ponencias anteriores, todas las intervenciones, pero esta es la mejor conclusión de lo que es la verdadera atención al paciente y a su familia en cuidados paliativos al final de su vida. Es esto. Ya está. Es que no sé, Begoña, no sé. Sí, cuando lo vivimos en primera persona, ¿no? Es cuando aprendemos el triple, ¿no? Y aprendemos que trabajar, hay que trabajar también con el corazón. Y que cuando lo pones en lo que haces, ¿no? Lo haces por un padre o lo haces por cualquier persona que acompañes, ¿no? Esa cercanía que todos echamos de menos cuando somos pacientes, ¿no? Se convierte en una realidad, ¿no?
Muchísimas gracias por compartirnos, qué valiente. Sí. Es un regalo, de verdad. Sí. Tu experiencia. Y lo que viene también a demostrar es, por supuesto que los profesionales somos profesionales, pero también somos personas. Y somos cuidadores, seremos pacientes. Y como muy bien decía tu amigo Agustín en Milquiades, la diferencia es que ellos sí sabían que se iban a morir ya, nosotros no. Esa es la única diferencia, el que todos vamos a morir, claro que vamos a morir, pero interiorizar y saberlo es un trabajo muy profundo y muy difícil de hacer. Y si nosotros estamos trabajando en este ámbito de cuidados paliativos, es obligatorio hacerlo. Porque si no, acaba con nosotros y no seremos buenos profesionales. Tenía una conclusión hecha, os lo digo así, pero ya con lo que ha dicho Eva, me parece que sobra, porque va muy en la línea esta de, efectivamente, todos sabemos que nos vamos a morir, la diferencia es en saber cuándo nos vamos a morir, y cuando ya nos dicen, sí, te vas a morir, interiorizar todo eso es muy difícil. Y que los profesionales que trabajamos en cuidados paliativos siempre tenemos que hacer cosas. ¿Y qué cosas tenemos que hacer? Tenemos que cuidar y acompañar. Ya nos vamos a olvidar del curar, pero cuidar y acompañar siempre. Y que son los pacientes nuestros verdaderos maestros de vida, como bien dice Begoña. Y de ellos tenemos que aprender, sin duda alguna, y a los que hay que darles siempre las gracias. Y nosotros somos muy afortunados en trabajar donde estamos trabajando. Y por supuesto, tenemos también que reivindicar en la línea de reconocer y afrontar que la muerte existe. Tenemos que hablar de ella en ámbitos sanitarios, en ámbitos educativos, en ámbitos comunitarios, normalizarlo desde que somos niños. Tenemos que hablar de ello y tratarlo, que la enfermedad, que el sufrimiento, la esperanza existe, y eso existe. Y tenemos también una labor educativa también muy importante, y por supuesto de sumo agradecimiento a esos pacientes y a esas familias que nosotros tratamos. Y hasta aquí yo creo, si queréis añadir algo vosotras. Ya sí hay preguntas. Sí, ¿no? Vamos a ver. Me vais a perdonar, pero o yo no lo puedo ver o... Ya sé. Perdona. Gracias. Esta es una pregunta que va dirigida a los tres. Una de ellas dice: ¿existe la posibilidad de que no se cree vínculo con el paciente o su familia? Claro. Claro, y he dicho un claro muy rápido. Sí, pero no. Porque aunque el paciente o la familia no quieran de esa intervención, aunque no la quieran, ya se ha creado ese vínculo de que no quieren. Y que ellos tienen que saber que aunque no quieran, siempre vamos a estar disponibles para ellos. Si eso se le puede llamar vínculo, sí, ¿no? Sí, yo creo que cuando además trabajamos en equipo y en paliativos tenemos la suerte de hacerlo así, ¿no? De acompañar ahí, yo creo que a veces
la persona o la familia vincula especialmente con uno de los miembros del equipo, y yo creo que eso es algo que hay que cuidar y respetar, porque es información que efectivamente ellos saben que se comparte, pero con determinada persona pueden abrirse más o menos, ¿no? Y yo creo que tampoco hay que forzar, simplemente esa persona igual con la que no ha vinculado, que yo creo que también es una suerte que nosotros tenemos de verlo en equipo, porque a veces es una cuestión de que el paciente no sintoniza contigo, o a veces es algo que te pasa a ti, ¿no? Sí. Que por lo que sea no hay... Y bueno, pues a veces sucede que te cuentan, es como no le digas al médico que... pero no me estoy tomando la medicación. Entonces, bueno, pues es una información que bueno, pues que a uno de los miembros del equipo le dé esa información y luego comentar, bueno, pues si se lo voy a decir no pasa nada, pero bueno, pues con alguno en concreto se pueden abrir más, ¿no? Yo creo que forma parte de la vida. Yo, bajo mi punto de vista, también el vínculo es algo, no es algo tan aprendido, sino es algo más automático, ¿no? En un equipo multidisciplinar que tratamos solo paciente, no hay que buscar hoy contigo hacer el vínculo mañana con el otro, sino que es algo como muy automático, ¿no? Y de repente vinculas con alguien que a lo mejor mañana no vinculas con otro, ¿no? Entonces es algo como no tan preocupante, sino tengo que empatizar, porque la empatía al final es el conocer a alguien y que de repente hagas una conexión, ¿no? Eso es ahí el vínculo y no sabes por qué, pues ha vinculado con alguien que no tiene nada que ver con que le está prestando un cuidado en específico. Otra de las preguntas que tiene su miga, porque esta gente es muy inteligente, dice, ¿qué es el buen morir en vuestra experiencia? Uy, esa me dejáis. Para mí, buen morir es morir con conciencia, es morir acompañado y pudiendo hablar de ello, ¿no? Es lo que yo hablaba antes de morir con amor, en ese sentido, ¿no? Es como, para mí, esa sería un buen morir para mí. Yo creo que, fíjate, no se trata ya tanto de el buen morir, que también, sino de vivir bien el tiempo que nos queda. Hablamos de cuidados paliativos, con que se muera bien, que se despida, que esté acompañado y tal. Y el paciente necesita ser tratado como un ser vivo, que está ahí y está vivo. Entonces, claro que un buen morir puede existir, claro, y de eso se trata, pero se trata más de vivir bien el tiempo que hay. De acuerdo totalmente con vosotras, y añado que el buen morir depende de cada persona. Para cada persona un buen morir es diferente a otra, y nosotros como profesionales tenemos que respetar y acompañar en ese buen morir. ¿Qué es un buen morir para mí? Para mí no tiene nada que ver con el paciente que voy a tratar hoy, mañana o pasado. No tiene nada que ver. Entonces yo no voy a decir que es buen morir, porque entonces diría lo que es buen morir para mí. Cuando tengo un paciente enfrente, primero ayudarle a vivir y luego, como he dicho, ayudarle a tener la calidad de muerte. Y para cada uno la calidad de muerte es diferente. Totalmente de acuerdo. Sí. Y seguimos con las preguntas con enjundia, claro. A ver. Dice, ¿hay que ser especial para trabajar en paliativos? Yo creo que no. Especial no. Pero especial como especial. Esa parte que hemos hablado todas, ¿no? Yo creo. O sea, hay que estar dispuesto a meterte pero sí valiente. En faena. Yo creo Me atrevería a decir que sí valiente. Un poco sí. Sí, pero vamos. Valiente, valiente. Y al hilo de lo que ha dicho Begoña, tener resueltos tus miedos. Básico, no es que seas una persona especial, sino tener tus miedos muy resueltos. Sí. Porque si no te los va a remover seguro. Los pilares se mueven seguro. Sí. Vamos.
Yo siempre digo que la muerte es como una maestra, lo recuerdo como hablaban de Sócrates, de la mayéutica de Sócrates, ¿no? Es como poquito a poco te vas sacando lo que tienes, ¿no? Y con la muerte a mí me pasó esto, ¿no? Es como, ¿te quieres enterar sí o no? Da igual, es como una gota que va dando y te vas a enterar sí o sí de que esto lo revisas o lo revisas. Sí. Será este año o el que viene, pero que lo revisas. No, es imposible. Otra pregunta dice, en vuestra experiencia, ¿cuál es el sitio ideal para atender al paciente paliativo? Yo creo que no hay un sitio ideal. Tiene que ser una conjunción de muchísimas cosas. Entre ellas, sobre todo, qué es lo que quiere hacer el paciente. Y si lo que quiere hacer el paciente es posible hacer. Hay muchísimos pacientes que desean ir a un domicilio, pero por sus circunstancias clínicas o familiares es muy complicado hacerlo. Y llegar a ese acuerdo y llegar a ese entendimiento es un trabajo nuestro. Y que el paciente y su familia lleguen a un acuerdo y ellos sepan dónde es el mejor sitio, una vez conocido todos estos factores, es lo que tenemos que hacer. No existe un lugar mejor o peor. Puede ser el domicilio, puede ser el hospital, puede ser una unidad de cuidados paliativos. No lo sabemos. Por supuesto que el protagonista es el paciente. Pero es el paciente y, como he dicho al principio, también su entorno cuidador. Porque muchas veces el paciente no es consciente de todos los cuidados que requiere. Pero su entorno cuidador sí, y hay que preguntarles a ellos también. Y nuestro trabajo es que quede todo eso sobre el tapete y que todos podamos llegar a un acuerdo y entender cuál es el mejor sitio, dadas las circunstancias del paciente y de su entorno cuidador, cuál es el mejor sitio para estar. ¿No? Totalmente. ¿Tú lo habrás visto también? Totalmente de acuerdo. Era un negocio, esto es un negocio y prima el querer del paciente, que es el protagonista. Pero bien, como habéis contado vosotros o como yo he podido contar en mi relato, que no es algo exclusivo sino es algo generalizado, es el entorno el que tiene que mantener todo esto. Y hay que tener una serie de recursos, no recursos materiales, que eso se consiguen, sino sostener esa situación requiere de un apoyo familiar importante, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el mejor sitio donde mejores se vayan a dar los cuidados al paciente? Y eso es un negocio. Otra pregunta dice, en nuestra experiencia, tanto nos hemos alejado de buen morir que hemos tenido que potenciarlo. Yo creo que no es que nos hayamos alejado de buen morir, siempre hemos, a lo largo de todos estos años, hemos potenciado mucho el aspecto clínico, la medicación, que no pase dolor, que esté bien atendido con su morfina, el suero, pero probablemente nos hemos olvidado de todos los otros aspectos sociales y psicológicos del paciente, que estamos retomando y que estamos interviniendo en ello. Si el buen morir es que el paciente se vaya en paz y se vaya tranquilo y sepa qué es lo que le está pasando, no nos hemos olvidado, lo estamos retomando y creo que se está haciendo un buen trabajo, desde luego. Ese es mi punto de vista, por lo menos lo que se está haciendo en los hospitales. Esa es la función de todo el equipo de paliativos, desde luego. Para mí la clave también estaría, ¿no?, en lo que hablábamos antes, ¿no?, de incluir la muerte antes. O sea, porque si no a veces es muy tarde. Entonces, para poder... Y yo creo que eso sí que... Vivimos en una sociedad donde prima ser muy positivo, que todo te vaya bien, que seas muy feliz y estés muy guapo y muy exitoso. Con lo cual, en esa conjunción de variables, estar enfermo, malito,
y feo no encaja, y yo creo que es algo que tenemos que revisar como sociedad, y que me parece que la opción también de revisarlo a nivel educacional y es importantísimo, ¿no? Porque yo creo que tenemos que revisar el buen vivir para lo que decías, ¿no? Para hacer un buen morir, ¿no? Realmente la enfermedad nos viene a contar cosas, yo creo que son aprendizajes. Para mí es como un mensajero que me da una información, ¿no? Y de cada enfermedad yo creo que hay que encontrarle un sentido, ¿no? Y no mirar para otro lado. Y todavía, desgraciadamente, seguimos mirando la enfermedad de refilón. Y creo que hay que cambiar un poquito esas cosas e irlas mejorando, ¿no? Se ha mejorado, pero habrá que seguir por ahí. Otra pregunta, muy inteligente, por cierto, como todas. Dice, ¿cómo podemos manejar correctamente los silencios? Eso es difícil, es muy difícil y lo hemos hablado antes. Es uno de los retos que nosotros los profesionales tenemos, sin duda alguna. Porque los silencios nos ponen nerviosos. Porque nosotros los profesionales, si nos callamos es que no sabemos. Y nos pone muy nervioso eso. ¿Y cómo podemos manejarlo? Con experiencia. No hay una herramienta mágica, ni un tratado mágico. No. Es tragándonos nuestra angustia y nuestros miedos, porque en realidad es lo que nos está pasando, que nos morimos de miedo y de angustia de ¿qué le digo yo ahora? Hay que aprender a trabajar nuestra angustia, nuestro miedo, estar ahí y tocar al paciente. Qué gustito, tocar a un paciente, hacerle así y se le cambia la cara y no estás haciendo nada y estás en silencio. Pero esto es muy importante. Es que en los silencios se escucha nuestro propio yo. Ay, eso da mucho miedo. En el momento que tú tienes resueltos todos o casi todos, o vas resolviendo según van apareciendo tus yos, el silencio es más sencillo. Porque no tenemos que dar la palabra mágica, como habéis comentado en vuestras ponencias. No tenemos que dar la solución. En muchas ocasiones los pacientes lo único que quieren los pacientes y en la vida real y diaria, cuando nos llama alguien para contarnos algo y enseguida te queremos dar solución o contamos nuestra experiencia. No, en muchas ocasiones simplemente la gente quiere que le escuches porque es la sociedad rápida en la que en todos los sitios vamos corriendo y no nos escucha nadie. Nos olvidamos de la parte espiritual, no hablo religiosa, sino la parte espiritual, y nos centramos en la física. Entonces el silencio es eso, el silencio es pararte a escuchar. Y hay veces que en las escuchas hay cosas que nos remueven y si no están resueltas son muy complicados los silencios. ¿Qué hay que hacer? Resolver, y resolviendo a medida que nos vayan pasando cosas, y entonces seremos capaces de escuchar y hacer silencios. Hay una pregunta para ti, Eva. Dice, ¿se ha encontrado profesionales motivados y formados como usted? En el proceso largo he encontrado gente, no sé qué formación tenían realmente sin cuidados paliativos, en que he encontrado gente dispuesta a dar las cosas no personal, que al final había una pequeña implicación. Había gente con ganas de hacer implicación profesional, afortunadamente, pero también he encontrado los que no. Y yo no creo que los que no lo hayan hecho porque no quiero, quizás porque no sé, y quizás por miedo, por lo he dicho, por miedo, por falta de ilusión, por falta de emoción, o no sé por qué. Pero tengo que decir que en todo este camino sí que me he encontrado los que sí han puesto emoción, pero me he encontrado los que no. Y esa parte, yo como enfermera, más que como hija, que al final os digo quién soy, como profesional es lo que he echado de menos. Para ti, Begoña, dice, en su experiencia, ¿debe ser peso o experiencia el tratar a estos pacientes? Peso entiendo, no sé si la entiendo muy bien la pregunta, pero como si fuera un peso, no lo acabo de entender. Pues sí. Bueno, como una carga.
Desde luego, lo que yo contaba es que para mí, en cuanto empecé a entender y les puse en el lugar, ¿no?, que tenían, que era de maestros, es cuando empezó a ir todo de otra manera, ¿no? Para mí es la vivencia del día a día la que me ha dado las claves para ir aprendiendo cómo hacerlo, ¿no? No ha sido un peso, yo creo que en cuanto reconocí mi miedo, ¿no?, es cuando empecé yo creo que... Porque eso es algo que para mí es muy importante, ¿no? Es como, trabajamos en el ámbito sanitario, tenemos que ser perfectos, porque estás hablando de personas, estás hablando de salud. Ya, pero los errores forman parte de la vida, ¿no?, que hablábamos antes nosotras, ¿no? Y creo que lo que hay que es que equivocarse rápido, ¿no? Y cuanto antes nos demos cuenta de que no mirar nuestros miedos hace que seamos más fríos, por ejemplo, pues así nos equivocamos rápido y aprendemos más rápido, ¿no? Pero un peso no ha sido, ¿no? A veces lo que pasa es duro, porque estás ahí en cuerpo y alma trabajando, entonces es inevitable que se te mueva todo. Pero bueno, yo creo, para mí mi trabajo me sirve de despertador, me ayuda a vivir lo que quiero cada día y es un impulso, no es un peso. No sé si he entendido bien la pregunta, pero así la he enfocado. La pregunta para mí, me preguntan, dice, ¿es difícil separar lo personal de lo profesional? Complicadísimo. Yo no lo he logrado. Y os digo una cosa, cuando yo voy a reuniones con también trabajadores sociales de paliativos y veo a mis compañeros que están en cuidados paliativos con niños, cuidados paliativos pediátricos, yo les digo, yo no podría hacer vuestro trabajo. Eso no lo tengo yo metabolizado. Probablemente por mi vida personal, por lo que sea, pero eso es una creencia mía y lo reconozco. Entonces, claro que es difícil y tienes que trabajarlo todos los días. O cuando estás con un paciente, una familia que por X motivos te sientes identificado, claro que te sientes muy identificado con ellos. Jolines, que somos personas. Me recuerda a mi biografía y mi vida. Claro que es muy difícil y te vas a casa y estás pensando en ese paciente, en esa familia, en lo que ha pasado, en lo que te ha dicho, si mañana le vas a volver a ver o no, si mañana podré acompañar mejor, si se han sentido entendidos por mí, si se han sentido comprendidos por mí, y eso me lo llevo a casa. No ahora tanto, pero eso no lo da más que la experiencia y nuestro trabajo, que tiene que ser continuo. Y yo reconozco mis carencias. Y mis compañeros trabajadores sociales, cuando estamos en los reuniones de trabajadoras sociales, se lo digo, os admiro muchísimo porque yo no podría trabajar, por ejemplo, en eso, en cuidados paliativos pediátricos. Creo que me parece admirable. Si os he respondido. Para Eva, dice, ¿qué valores por encima del conocimiento son importantes en tu experiencia para el cuidado de las personas? A ver, repite, Ojo, que es muy larga. ¿Qué valores hay por encima del propio conocimiento técnico, entiendo, son importantes en tu experiencia para el cuidado de las personas? ¿Qué pones tú en valor? El valor. ¿Qué valores para ti son importantes? Hay uno, que es el que me enseñó Manuel, la honestidad. Ajá. Por encima de todo, por encima de saber coger bien una vía, de sondar fenomenal, de poner una bolsa de sangre. Hay que ser honesto. Y en el momento que eres honesto, en la profesión y en la vida, creo que las cosas fluyen y funcionan. Si sabes, sabes, si no sabes, sabes. Si te puedes enfrentar a una situación, te enfrentas. Y si no te puedes enfrentar a una situación, dejas al que está detrás, que posiblemente en esos momentos dé lo que tiene que dar. Si tú no puedes, porque como bien habéis dicho, somos humanos, aprendemos de los errores y una retirada a tiempo es una victoria. Entonces hay que ser honesto conmigo, con uno mismo. Pero bueno, es lo que Manuel me enseñó, a ser honesta. A ver. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 。 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . Mm.
me preguntan a mí si mi experiencia, las demandas de las familias o de los pacientes son reales. Son reales para ellos, con eso nos vale. Claro que son reales. Y hay demandas de todo tipo. Materiales, económicas, de apoyo, de queja, de frustración. Y si esas demandas para el paciente y su familia lo viven como reales, para mí son reales. Y tenemos que intervenir sobre ellas. Luego ya decidiremos cómo lo hacemos, o qué discernimos, o qué necesitan, o qué es lo que piden, o las prioridades. Pero si son demandas que ellos nos hacen, y ellos creen que son reales para ellos, para mí también. Y con eso a mí me vale. Luego ya empezaremos a trabajar sobre ello, sobre esas demandas, pero en un principio, claro. Para ti, Bego, dice, en tu experiencia, ¿se tiene miedo a la muerte o sufrir al morirse o no, o al no haber vivido? Pues Ojo. claro, cada persona, estas circunstancias que plantea son habituales, ¿no? Yo creo que habrá gente que no he vivido lo suficiente y otras personas que yo creo que depende mucho, ¿no? Es verdad que con todo el apoyo y las mejoras a nivel estrictamente médico, el dolor físico cada vez, ¿no? se cuida más, y yo creo que cuando se explica, no vas a tener dolor, esto va a ser de esta manera, y damos la información que realmente la persona necesita, esa parte de susto se quita, ¿no? Con lo cual, para mí, la manera o la razón por la que a veces se muere con más sufrimiento, a veces es eso, es como no he vivido lo suficiente, o bueno, pues nos cuesta mucho desapegarnos, quiero decir, ¿no? de las cosas que nos importan. Es difícil. Yo creo que tenemos que ir aprendiendo a lo largo de la vida con las diferentes pérdidas que tenemos, ¿no? Y bueno, es un gran reto, pero principalmente yo creo que ese es el sufrimiento. Es mi experiencia, por lo menos, ¿eh? No ha hecho lo que me gustaría, ¿no? Porque desde luego la gente que ha acompañado, que siente, que ha vivido, que va a dejar algo que para él es importante, ¿no? O que siente como que ha cerrado en ese sentido, miran el momento desde otro lugar, ¿no? Es espectacular. Y te transmiten una paz que va mucho más allá de la paz que a veces se puede conseguir con el fármaco, ¿no? Es como, es una serenidad, es una aceptación, no sé, es muy especial. Y eso es posible, entonces, bueno, vamos a ir cuando te dice el paciente, he hecho lo que quería hacer, tengo una familia maravillosa, tengo a mi marido, mujer, mis hijos, me he dedicado a lo que quería hacer, he sido feliz y me voy tranquilo. Ya está. Ole. 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 Ojalá nos vayamos todos así. Ojalá. Yo quiero hacer una fiesta cuando me vaya, antes de irme. Yo reivindico morir de forma distinta. ¿Y cómo también. hacemos la fiesta? Con música y esas cosas. Sí. Yo creo que uno se tiene que ir rodeado de la gente que le gusta y habiendo sentido, porque yo siempre he pensado que quería estar el día de mi funeral, que todo el mundo habla bien de ti. Digo, ¿y no se puede hacer el funeral en vida? ¿No? Algo así. Yo creo que hay que cambiar un poco el orden, ¿no? Del funeral. Digo, estoy yo delante, me hacéis el funeral, lo veo, me voy nutrida total de, oye, ole yo, y entonces ya me puedo ir tranquila. Bueno, es una buena idea. Y con música, ya os he dicho que con música también lo quiero. No es una reggaetón, ¿no? No, gracias. A ver. Dice, es una pregunta para todas, ¿vale? Destacan continuamente la visión integral. ¿Es similar en todos los ámbitos? Entiendo que en todos los ámbitos sanitarios. Ojalá. Está claro que en cuidados paliativos es algo imprescindible, que no tiene por qué ser extrapolable a otros ámbitos de intervención clínica o sanitaria. Sería lo ideal, desde luego,
pero no tiene por qué, y la realidad demuestra que no es así. No lo es, no. Y no lo es. Pero en cuidados paliativos, imprescindible y obligatorio. Es que si no, no tiene ningún sentido. Yo reivindico que haya profesionales. Yo creo que a la medicina en general le hace falta que le veamos, ¿no?, a la persona como una persona global, ¿no?, con todas sus facetas. Y como desgraciadamente una sola persona no puede tener todos esos prismas, ¿no?, lo ideal es que todos viéramos a la persona completa, ¿no? Yo te veo este trocito, tú ves este trocito y al final no entendemos cuál es la historia personal de la familia, ¿no? Y es un poco, lo hablábamos antes, ¿no? Sería bonito, no sé si quieres contar lo que nos has contado de las urgencias. Me parece Dentro del mundo asistencial hubo un tiempo que trabajé en urgencias hospitalarias, bien del Hospital Infanta Cristina y de otros hospitales, y yo siempre a mis supervisores decía, si en un triaje, en el triaje, en vez de enfermeras colocásemos psicólogos, creo que el 75% de las urgencias no tendrían que entrar a ser vistas por un médico. Muchas urgencias son, necesito que me escuches a mi propia angustia y mi propio miedo. Tengo miedo a morirme. ¿Por qué? Porque me duele aquí. No, pero ¿por qué tienes miedo a morirte? ¿Por qué piensas? Y entonces ahí, si empezamos a tirar con una consulta de 10-15 minutos, atendiendo a esa persona, nos evitaríamos el 75% de las analíticas, de las radiografías, de los antibióticos, de los analgésicos. Sobre todo, antibióticos no tanto, pero de los analgésicos casi seguro que sí. Esa es mi visión como enfermera asistencial, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que estar ahí todos, ¿no? Y a veces... Si viésemos ahí un conjunto, es decir, una urgencia hospitalaria, médico, enfermera, no, nos falta la parte emocional. Sí, porque a nivel social también a veces pasa, ¿no? Dice, ha acabado en la urgencia y en realidad lo que necesitaba era un lugar donde vivir, ¿no? Que también a veces, ¿no? Es como si pudiera en urgencias, ¿no? A ver, que estuvieran, ¿no?, mucho más presentes, ¿no? Todas las visiones probablemente empezaríamos a tener también una visión más amplia, ¿no?, de la salud. Se quede ingresado cuando no tiene un motivo clínico claro y evidente para estar ingresado en un hospital, pero si decimos es que no tiene familia y llega la mañana y no puede estar solo en casa, eso es un motivo social muy claro para que esté en un hospital. Y eso es una visión integral, porque claro, el médico, claro, resuelve su parte médica, clínica, pero si le decimos, no le puedes dar alta todavía, dásela mañana hasta que venga su familia para que no esté solo en casa, hay que atender y entender al paciente en toda su integridad. Y si él está solo en casa y no puede ser cuidado por nadie, es un motivo para que esté, por ejemplo, una noche ingresado a un hospital, que no pasa absolutamente nada, para eso estamos. Claro, porque es que si no se va a casa, se cae y le tienen que operar de la cadera, por ejemplo. Después, que eso nos ha pasado, ¿no? Por ejemplo. Por un día que nos queremos ahorrar de que se quede. Y que todos los profesionales que trabajamos allí, que puedan entender toda esa visión del paciente en conjunto, es complicado. En eso estamos, pero hay que hacerlo. Es que antes de trabajar con el paciente nos tendríamos que trabajar a nosotros mismos. Sin duda. Pero vamos. Sin duda. A ver. Es una pregunta para mí, pero que creo que podemos contestar todas. Pero bueno. Dice, en la reordenación de roles frente al diagnóstico de la enfermedad, ¿siempre son adecuados, correctos? Son adecuados para la familia porque lo están haciendo. ¿Correctos? No siempre. Yo he visto pacientes, madres, que tienen a su hijo chiquitito a su cargo y el hijo chiquitito tener que prepararle el desayuno y la comida a su madre, chiquititos me refiero con 8 o 9 años, y hacerle un sopistán, la criatura, meterse en microondas para dar de comer a su madre.
¿Son normales para ellos porque son sus recursos? Sí. ¿Que son los correctos? No. ¿Que se debería de mejorar eso? Sí. ¿El cómo? Ahí está la cuestión. Pero eso se hace. O que una abuela de edad súper avanzada, muy dependiente, esté cuidando de su hijo con una enfermedad. Desde luego la abuela no es la mejor cuidadora que pueda tener ese paciente, pero es la que tiene. ¿Cómo podemos evitar eso? Pues con un trabajo muy temprano y preveyendo en la medida de lo posible con los recursos de la propia familia y los recursos sociales que no siempre llegan a tiempo ni son los que son, desgraciadamente. Tenemos que saber conjugar todo eso. No sé si estoy respondiendo bien a esta pregunta. Son los adecuados en el sentido de que son de la propia familia. Y para ellos son los adecuados porque son los que tienen. Los correctos no siempre. Otra pregunta que nos hacen ¿es diferente la atención en enfermedades donde el fallecimiento está muy lejano? Por ejemplo, años. La atención, cuando una enfermedad tiene un curso de varios años, que es lo que hemos hablado también antes, por ejemplo, todas las enfermedades neurológicas que son muy lentas, progresivas, para la familia y sus cuidadores les están encantados de tener a su paciente, a su familiar ahí, pero es muy cansado. Y ahí hay una sobrecarga familiar brutal, importantísima, hasta tal punto que la familia y sobre todo los cuidadores nos llegan a decir, por Dios, perdonadme lo que voy a decir, pero es que estoy deseando que se muera, es que yo ya no puedo más. Y eso lo hemos vivido muchas veces, y tú también, ¿verdad? Y que ellos están muy cansados. Entonces, claro que la atención para esa familia sostenedora, para ese entorno cuidador, claro que es muy cansado. Por supuesto que están muy felices o muy contentos de tener ahí a su paciente, pero también están sufriendo. Y pueden sufrir también una sobrecarga brutal. ¿Y qué ocurre además con todas estas enfermedades que pueden durar años? Que cuando llega al final, la familia no se lo espera. Y sigue comportándose con se va a curar, esto se va a quedar crónico, esto va a estar así. Hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a ver. Dice, ¿existen recursos suficientes o en nuestra experiencia, especialmente en los no oncológicos, falta mucho? ¿Recursos suficientes? ¿Os digo la verdad? Creo que no. Pero bueno, los que hay son muy buenos y son muy potentes. Suficientes, no. Por eso insistimos siempre en intentar potenciar los recursos de la familia, que es quien realmente va a estar ahí. Si tenemos que depender de los recursos de la administración, bueno, pues ahí están y los valoramos, pero sobre todo los recursos de la familia. Sí, pero es verdad que yo que trabajo en la Asociación contra el Cáncer, ¿no? Me he encontrado con circunstancias muy curiosas que dicen, ay, que familias me decían, qué pena que no tenga un cáncer, para que haya una asociación que esté detrás, sí, ¿no? Exacto. Y dices, pues es una pena, ¿no? Porque... Y yo creo que ahora que hablaban de recursos, me parece muy importante también reclamar un recurso que hace falta, ¿no? Que yo creo que hay que buscar un espacio, ¿no? Hablaban antes de dónde se puede morir mejor, ¿no? Yo creo que hace falta crear espacios nuevos que no se han creado, no existen, ¿no? Una persona igual de 50 años sola no quiere morir ni en un hospital ni en una residencia de ancianos, porque encima no hay posibilidad casi de que entren,
pero falta un recurso muy, muy necesario, que sería algo como un espacio sociosanitario, ¿no? O algo así. Y yo creo que desde aquí también me parece importante visibilizar esa necesidad. Bueno, pues hemos tenido una sesión como muy potente, ¿verdad? Sí. Ha sido muy denso. Yo creo, sin faltar, por supuesto, al respeto a mis anteriores compañeros en las anteriores ponencias, pero es que estos son los cuidados paliativos. Está fenomenal toda la parte clínica, médica, por supuestísimo. El paciente tiene que estar bien atendido, controlar su dolor, con la medicación adecuada, por supuesto. Pero esta parte de cuidados paliativos es fundamental y lo estamos viendo. Y ese es nuestro día a día. Así que a trabajar todos, a trabajarnos a nosotros mismos y sobre todo a dar muchísimas gracias a, como bien dice Begoña, a estos pacientes y a su familia que son nuestros verdaderos maestros. Así que muchas gracias a todos.